Buenas noches, hermanos, qué bueno que ya nos acompañan para el club de lectura, qué bueno para todos aquellos de ustedes que ya salieron de vacaciones. Tengo ahí la oportunidad de estudiar la Biblia con algunos hermanos que trabajan en el gobierno y me comentaban de que ellos ya salieron de vacaciones. El Ministerio de Trabajo, parece que CEL también ya salió de vacaciones, entre otros. Entonces, qué bueno por todos aquellos que ya salieron de vacaciones. Sé que la empresa privada aún no ha salido de vacaciones. Sé que los lugares educativos ya salieron de vacaciones. Entonces, qué bueno por aquellos que sí y por aquellos que no. Bueno, también es una bendición poder trabajar. También es una bendición que Dios nos permita laborar día a día. Bueno, lo que más nos interesa a nosotros este día es que podemos tomar vacaciones laborales, pero realmente no son verdaderas vacaciones si nosotros no descansamos en el Señor. Entonces, ya que es lunes y a pesar de que algunos no han salido, pero van a salir, solo quiero animarles a que realmente tomen un tiempo para descansar en el Señor. El tiempo para descansar física y mentalmente es importante, pero si no lo acompañamos con un descanso espiritual, entonces en vano va a ser que nosotros descansemos mental y físicamente. De nada va a servir. Entonces unamos los tres. Vayan y descansen físicamente, vayan y descansen mentalmente, pero también aparten el tiempo, aparten unas horas para tomar su Biblia, empezar a leer y no importa cuándo terminar, simplemente disfrutar la lectura, escuchar algunas alabanzas, orar, etcétera. Incluso en medio de algunos de esos viajes que usted hace, quizás en un momento que va quizás a la playa o a la montaña, está frente a una vista hermosa y usted diga, bueno, voy a darle gracias al Creador que hizo esto, porque hizo algo maravilloso. Y no solo ha hecho eso maravilloso que está frente a mí, sino que también ha hecho otras muchas cosas más maravillosas en mi vida. Entonces, mientras nosotros estamos apreciando paisajes, les puedo asegurar que no va a haber paisaje más hermoso que el trabajo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Y a veces es importante que nosotros tomemos un momento para recordar y reflexionar aquellas cosas que Él ya hizo. Bueno, antes de ir a Jeremías, quiero comentarles que hoy vamos a empezar a estudiar un nuevo libro afín. Recuerden que nosotros todos los días leemos la Biblia, pero reconocemos que el Señor ocupa a otros hombres y mujeres que se han preparado para instruirnos con cosas afines a la Biblia, para ser pastores sobre nosotros. Entonces, aquellos de ustedes que leen la Biblia, que se conectan al club y están leyendo el libro afín, significa que están siendo predicados 3 veces. Están siendo superalimentados por la Biblia, están siendo alimentados por el club y están siendo también alimentados por medio de un pastor o de un profesor que hace algún tiempo enseñó algo a través de un libro afín. Esa es la razón por la que lo hacemos. Así que como que si esto fuera una clase de teología, les cuento que el libro afín que vamos a estudiar ahora es sobre profecía, enfáticamente escatología. El libro afín que vamos a estar estudiando habla sobre el tiempo futuro, o sea, el apocalipsis. Yo tuve que investigar porque mi papá escogió ese libro y esta vez yo no lo he leído aún. Entonces tuve que investigar acerca del autor. Déjenme comentarles, yo estoy seguro que mi papá va a querer comentarles esto personalmente, pero yo me adelanto un poco porque es la primera vez que vamos a hablar sobre el libro. Entonces el autor se llama Evis Carballosa. Evis Carballosa fue entrenado en Estados Unidos, después siguió siendo entrenado en Estados Unidos, sacó su doctorado, estudió seminario, pero lo que yo les quiero decir es que él puso y abrió
su propio seminario teológico en España. Después de ser el fundador, si no me equivoco, leí que fue el primer seminario teológico en esa región de España. Y después de hacer eso, se movió a Guatemala a seguir instruyendo a otras personas. También muchos que desde afuera le han calificado a Elvis Carballosa han dicho que su escatología se enfoca en el dispensacionalismo premilenial, enfatizando en Daniel y sus 70 semanas. ¿Qué significa esto? Bueno, en español significa que Elvis Carballosa se ha especializado en explicar la última semana de las 70 semanas de Daniel como una dispensación. Ahora, si ustedes son muy buenos estudiantes de la Biblia, sé que ahorita están anotando esta palabra, dispensación, la van a escribir y van a decir, bueno, voy a buscar el significado. Van a encontrar que la etimología de dispensación es administración. En griego, dispensación significa administrar o repartir. Y en Tesalonicenses conocemos este término por primera vez porque Pablo lo ocupa para referirse a la dispensación de la gracia, al período de la gracia. Entonces, en términos prácticos, ¿qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son las diferentes formas en las que Dios ha tratado con el hombre a través de la historia. Entonces, conocemos que en el Edén Dios tuvo un trato muy diferente, una relación muy diferente con el humano al que tiene hoy día. Les voy a dar un ejemplo. En la dispensación del Edén, ¿cuál fue el único trato que tenía Dios con los hombres? No coman del fruto, porque si comen del fruto van a morir. Eso fue lo único. Y otras dos cosas como reproduzcanse y cuiden del Edén. Entonces, eso fue el trato, esa fue la dispensación, de eso consistía. Luego tenemos el trato después del Edén. ¿Cuál fue el trato que Dios hizo con los humanos después del Edén? Bueno, fue tan básico como decirles, reproduzcan la tierra y trabajenla. Entonces, ese era el trato, eso era lo único que tenían ellos que hacer. Entonces, ahora nosotros vivimos en el periodo de la gracia, pero ocupando la terminología que acabamos de aprender, estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Pronto se va a acabar, bueno, eso es lo que hemos vivido creyendo durante mucho tiempo, y se va a acabar con no la venida de Cristo cuando ponga sus pies en la tierra, sino con el rapto. Entonces, cuando nosotros nos vayamos, se acaba la dispensación de la gracia y según Elvis Carballosa, inicia la dispensación de la tribulación. Entonces, todo lo que les he dicho es porque él ve la tribulación como otra dispensación, o sea, otra forma diferente que Dios va a tratar con los humanos. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué este gran marco teórico sobre la persona de Elvis Carballosa? Él es un escatólogo, alguien que ha estudiado las profecías apocalípticas para enseñarlas. Si usted alguna vez ha tenido algún tipo de curiosidad, de deseo curioso, o ha sentido a veces que no entiende el apocalipsis o no entiende las profecías apocalípticas, le recomiendo, en palabras de otros profesionales, que estudie con nosotros a Elvis Carballosa. Según otros profesionales, él toma el texto, lo explica y lo hace de una forma práctica. Entonces va a ser como estar en una mini clase de teología. Así que por favor, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Bueno, me dicen que hay una pregunta, dice la hermana María Lourdes Membreño Blandón. Buenas noches, hermano. Está en PDF. Hermana,
No sé si está en PDF. Vamos a tener que buscarlo y enviar el link si en caso está. Si es de afuera del Salvador, para ayudarle y enviarle el link. Pero si reside en San Salvador, nosotros lo tenemos a la venta. Vale $2 y creo que aún hay en la librería. Bueno, sigamos. Bueno, animándoles a leer el libro. No me fijé que me llevé todo este tiempo solo animándoles a leer el libro. Entonces, oremos y empecemos nuestro estudio de hoy. Nuestra guía de hoy, porque se me fue bastante tiempo solo en responder eso. Me dicen que la hermana es nicaragüense, entonces hermana María, vamos a tratar de buscar el link a ver si se lo podemos enviar. Vamos a ver cómo hacemos y le ayudamos. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, acercarnos a ti en oración, porque Jesús constantemente está llamándonos a tener una relación contigo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, empecemos con la pregunta número 1 de Jeremías. Recuerden que el estudio de Jeremías hoy va a ser del capítulo 14 hasta el capítulo 16. Y encontramos algo bastante curioso. La primera pregunta es esta: ¿por qué Dios le dijo que no rogara por este pueblo? Lo que pasa es que Dios literalmente le dice a Jeremías en el capítulo 14, verso 11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien, porque cuando ayunen, no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Bueno, espérenme, que me dicen algo más. Ana María Wheeler, el libro se llama El dictador del futuro. Imagínense, di toda esa introducción del libro y no di el nombre. Bueno, el libro que vamos a leer se llama El dictador del futuro. Gracias, hermana Ana María, por participar y por hacer de esto algo interactivo. Bueno, ahí está el nombre. ¿No les parece bastante curioso que Dios le esté diciendo a un siervo de Él, no sigas intercediendo por este pueblo? Ya no más. Que no les sorprenda. ¿Saben qué fue lo que dijo en el verso 1 del capítulo 15? Jeremías, si Moisés y Samuel estuvieran vivos y ellos me estuvieran pidiendo por este pueblo, ni siquiera a ellos oiría. No les sorprenda que ahora le esté diciendo a Jeremías, no intercedas por ellos. Porque evidentemente el tiempo de este pueblo se había acabado. ¿Por qué decís que se había acabado si Dios luego promete que les va a restaurar? Bueno, yo sé que es difícil escuchar palabras como estas, pero no son mías, son de la Biblia. La Biblia las está diciendo. Verso 11, no ruegues por este pueblo para bien, no soy yo, y no es mi propia interpretación, pero déjenme explicarles qué pasa. Dios sabía que ellos no se iban a arrepentir. Dios sabía que ellos le iban a seguir ignorando. Entonces Dios le dice a Jeremías, en el verso 1 del capítulo 15, lo dice de forma literal, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Pero ¿por qué Dios dice todo esto sobre ellos?
Porque, hermanos, Dios nunca dejó de hablarles. Dios nunca dejó de advertirles. Y ellos nunca dejaron de ignorarle. Ellos nunca dejaron de rebelarse contra Él. Ellos llegaron al punto que su sentencia estaba en camino. Yo sé que para nosotros es difícil asimilar que un Dios tan amoroso como el nuestro diga algo así. Pero déjenme decirles algo sobre nuestro Dios. Es muy amoroso, pero también es muy justo. Y cuando se acabe el tiempo, cuando se acaben las oportunidades para nosotros, Él va a ser severo y justo en dictaminar nuestra sentencia. ¿Y cuándo se va a acabar el tiempo para nosotros? Primero, cuando muramos, o segundo, cuando sea el rapto. Y ya que estoy hablando durante los primeros 10 minutos sobre dispensaciones y tribulación y el rapto, es buen tiempo para decirles, hermanos, el tiempo de Israel se había acabado. Nuestro tiempo, si aún estamos en esta tierra, aún no ha acabado. Por favor, no dejen que pase un día más sin que le hablen a las personas de Cristo, porque la sentencia va a ser severa sobre la vida de ellos. Vayamos a la pregunta número 2. Mensaje de los profetas que Dios no envió. Bueno, siempre en el capítulo 14, vayan hasta el verso 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que no profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. ¿Y saben qué dicen? Ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos. Bueno, los profetas, gracias a déjenme decirlo de esta forma. Los falsos profetas, gracias a la recopilación histórica que tenemos, sabemos que ellos solían decirle a los pueblos, no se preocupen, no hay ningún pueblo asirio que nos vaya a derrotar, no hay ningún hambre de parte de los babilonios al ponernos un sitio que nos vaya a hacer sufrir. Los babilonios no tienen potestad sobre nosotros. Dios no va a permitir esas cosas. Entonces los falsos profetas vivían diciendo, no se preocupen, Dios no los va a castigar, sigan pecando. Y a ellos Dios les dice, con aquello que decís que no va a venir, eso mismo va a venir. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuáles son los 4 géneros del castigo? En el capítulo 15 aparecen 4 formas en que Dios les va a castigar. Dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Esto está asociado directamente con el verso 2. Van a haber personas que mueran porque evidentemente y naturalmente les va a llegar la muerte. Va a haber personas que perezcan a espada, o sea, sean asesinados. Otros que mueran de hambre y otros que vayan a cautiverio. Entonces, 4 diferentes formas en las que van a ser castigados. Y evidentemente sabemos que así sucedió. Hubieron algunos que naturalmente murieron porque estaban viejos. Otros bajo la primera conquista y guerra que hicieron los asirios. Otros fue porque los asirios sitiaron el pueblo y empezaron a morirse de hambre adentro.
Y por último, lo que algunos asirios hicieron, o lo que los asirios hicieron, y también los babilonios, también se cumple sobre Judá, fue llevarse a los sobrevivientes de la hambruna como esclavos a sus propias ciudades, o sea, como cautivos. Vamos a la siguiente pregunta. Los aventé con aventador. Verso 7 dice, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Entonces Dios está diciendo una vez más, les castigué, les prediqué, les esparcí por todos lados y aún así no se volvieron a mí. Entonces, ni siquiera con el castigo ellos iban a estar dispuestos a obedecer. ¿Se imaginan llegar a tal punto de rebelión que ni siquiera el castigo más difícil de Dios nos hace reflexionar? Hace mucho tiempo estaba hablando con un buen amigo mío y me dijo, por el alcohol yo quedé tirado un día en la calle, sin poderme mover, perdí todo por el alcohol. Y en eso entendí, era el juicio de Dios sobre mi vida, era lo que yo necesitaba. Y ahí comprendí que tenía que buscarlo. ¿Se imaginan después de haber perdido todo, de morir de hambre, de ver a sus hijos sufrir como cautivos y aún así seguir en rebelión? Esto es lo que ellos estaban haciendo. Bueno, me dicen que ya hay un link para el dictador del futuro. Entonces, hermana de Nicaragua, si nos puede escribir ahí a la página, nosotros le pasamos el link. Muchas gracias, David. David me lo acaba de enviar. Así que hablando del link, pasémonos a la guía del libro, porque hoy leímos el prólogo y la introducción y hoy pudimos conocer un poquito sobre lo que el autor nos va a estar hablando. La primera pregunta del libro dice de la siguiente forma: ¿por qué los publicadores de horóscopos hacen pingue negocio? Porque las personas hoy día andan tratando de saber su futuro. Hay dos cosas, según Chuck Smith, que las personas siempre tienen en la mente: el futuro y el pasado, y nunca el presente. Parece que los humanos solemos divagar y meditar mucho tiempo sobre el futuro y nunca sobre el pasado. Entonces, como todos siempre andan tratando de saber el futuro, porque están tratando de tomar las mejores decisiones, los horóscopos venden cada mentira como a ellos les place y hacen un gran negocio, o como dijo el escritor, hacen pingue negocio. Tomen nota, y aquellos de ustedes que no han leído el libro afín, escuchen bien la palabra, pingue negocio. Entonces, pingüe negocio, perdón, no había visto las comidas, las había olvidado, pingüe negocio. Entonces, ellos, como saben que nosotros andamos tratando de saber el futuro, dicen, bueno, les vamos a vender mentiras. Y si ustedes alguna vez lo han leído y ustedes han dicho, hey, esto se parece mucho a mí, o de repente dicen, esto se parece mucho a lo que me sucedió, hermanos, les voy a decir, con mente abierta, lean otra señal del horóscopo y se van a dar cuenta que todas están hechas de forma estadística para acoplarse a lugares específicos que todos los humanos queremos escuchar, de tal forma que generalizan algunas cosas. Y ustedes dicen, no, pero una vez me dieron algo específico. Son patrañas. Y muchas de las veces también es posesión demoníaca. Y recordemos que Satanás también tiene poder. Entonces, si ustedes quieren empezar a hablar de adivinos o de gurús, etc., muchas veces también es posesión demoníaca. 2, la pregunta número 2. Prueba de que los falsos maestros se han multiplicado, que hoy muchos, y hay muchísimos que quieren adelantar el futuro y andan engañando y confundiendo. Bueno, ya les dije una biografía escueta del escritor de este libro.
si en los últimos 50 años la ciencia ha avanzado vertiginosamente, ¿por qué el mundo cierne ante la incertidumbre? Esta pregunta va dirigida al hecho de que estamos en la época de la información. En los últimos 50 años, el mundo ha avanzado de forma vertiginosa, o sea, escandalosa, muy grande. Imagínense, hace 50 años, decir que íbamos a poder hablar en tiempo real por medio de un aparato de este tamaño es imposible. Es más, hace 15 años, tener un celular táctil era algo imposible de imaginar para nosotros. Lo veíamos como última generación. Y ahora, ¿quién no tiene un celular táctil? Entonces, el punto de él es, ¿cómo es posible que en la época de la información hay tanta confusión? Bueno, es por lo que les acabo de decir. En la época de la información hay muchos que se han dedicado a desinformar, a confundir, a tratar de vender un evangelio totalmente diferente. Vamos a la última pregunta. Dice los nombres de la bestia. Este escritor se refiere al anticristo como la abominación desoladora, como el cuerno pequeño, como la bestia, etc. Y también sabemos que este libro es para los creyentes y para los no creyentes, porque nos está llamando a nosotros vivir o mostrar nuestro testimonio de tal forma de que aún los no creyentes, después de haber leído este libro, conozcan lo que Jesús irá a hacer o lo que está haciendo. Perfecto, hermanos, qué bueno que han estado con nosotros estudiando la Biblia. Esperamos ansiosamente de que se puedan unir y continuar con nosotros en el libro a fin. Pasen muy buena noche, hermanos, qué bueno que estuvieron con nosotros.